Buenos días, mi nombre es Aidana Pérez. Hoy les venimos a hablar sobre la contabilidad para una piscícola. Como primer punto tenemos la granja a pequeña escala. Los piscicultores producen peces a tiempo parcial como una de las otras actividades agrícolas. El objetivo consiste en producir alimentos para su propia familia. Por otro lado, los peces excedentes son canjeados por los vecinos o comercializados al mercado local para así obtener dinero en efectivo. Los piscicultores comerciales consideran la granja como una pequeña empresa. El objetivo consiste en obtener dinero comercializando los peces a un precio superior al costo. Otros piscicultores prefieren la explotación piscícola, que se refiere a producir alimentos ricos en proteínas para su familia, de igual manera adquiriendo dinero para así obtener otros productos. Las características van dependiendo de acuerdo a su categoría. Una de las características es el nivel de gestión. El nivel de gestión para subsistencia es extensivo, para semicomercial es de extensivo a semi-intensivo y para comercial es semi-intensivo. El sistema de cultivo. El sistema de cultivo para subsistencia como para semicomercial es muy simple, pero en cambio para comercial es más elaborado. Tamaño del estanque. El tamaño del estanque para subsistencia es de 100 a 200 metros cuadrados, para semicomercial es de 200 a 400 metros cuadrados y para comercial es de 300 a 1000 metros cuadrados. Tamaño de la granja. El tamaño de la granja para subsistencia es de 600 metros cuadrados, para semicomercial es de 2000 metros cuadrados y para comercial es más de 2000 metros cuadrados pero menos de 5000 metros cuadrados. Construcción de los estanques. La construcción de los estanques para subsistencia es por medio del piscicultor y manual. Para semicomercial es eventual y manual. Y para comercial es por medio de maquinaria y por un contratista. Mi nombre es Seymar Alexandra Salcedo Rondón. En el punto 3 tenemos las actividades de seguimiento, que son todas aquellas tareas y labores que realizan los piscicultores para hacer frente a la granja de peces. Por otro lado, podemos decir que se encuentran dos actividades de seguimiento. Como primera actividad de seguimiento es aquella que va dirigida hacia los piscicultores de subsistencia. Dichos piscicultores de subsistencia tienen tareas tanto diarias como semanales. Entre las tareas diarias está la alimentación de los peces, la revisión de los estanques, corroborar cómo se encuentran los diques y su mantenimiento. Por otro lado, también podemos decir que ellos evalúan la cantidad y la calidad de agua dentro de los estanques. Dichas rutinas son importantes que ellos las realicen temprano en la mañana y hagan alguna segunda visita al finalizar de la tarde para llevar un mejor control. También existen actividades o tareas semanales, que son aquellas que tienen un intervalo de tiempo un poco más largo y son aquellas que son mucho más importantes y son mucho más detalladas. Un ejemplo de esto es las actividades que tienen que ver con los diques y los canales de agua, ya que estos deben ser revisados, reparados y deben tener un mantenimiento para el buen funcionamiento de la granja de peces. Por otro lado, tenemos que se debe revisar cómo se encuentra la composta, si esta ya debe ser rellenada nuevamente. Podemos decir también que es de suma importancia revisar si existe algún desagüe dentro de los estanques, ya que este debe ser arreglado de inmediato para evitar que se dañen los controles de agua. También debe ser revisada lo que es la vegetación, tanto fuera como dentro del estanque, para evitar alguna infección de origen animal. Es recomendable que se extraiga barro del estanque y este sea utilizado para fertilizante de la huerta. Que la segunda parte es aquella que va dirigida hacia los piscicultores comerciales y semicomerciales. Estos deben tener una mayor revisión y un mayor control del cultivo productivo, ya que al momento de que este se está extendiendo, está creciendo, pues se vuelve un poco más complejo. Entre las tareas diarias podemos decir que es la revisión o recorrer la granja y ver las diferentes áreas que la componen. Como primera área tenemos la tubería de llegada de agua, que es aquella que se encarga de abastecer de agua nuestros estanques. Por otro lado tenemos cómo se proporciona el alimento y el agua en los diferentes estanques de mantenimiento y crianza. También es importante que revisemos cómo se encuentra la estructura de nuestros diferentes estanques y se debe revisar cómo es la calidad y la cantidad de agua. Por otro lado, podemos decir que también se debe revisar el grado de utilización de alimentos complementarios en los peces jóvenes. También podemos evaluar y revisar cómo es la vegetación tanto dentro como fuera del estanque de agua. La visita es recomendable en tempranas horas de la mañana y la segunda visita ya tarde por la noche.
Existen también tareas semanales, que son aquellas que pues una vez por semana se decide qué día se irá y se revisa más a profundidad cómo se encuentran las estructuras que componen nuestra granja de peces. Y se puede evaluar o comprobar también por medio del plancton, ya que este ayuda a los estanques de crianza o los criaderos. Es importante que se tenga un control de los alimentos, de los fertilizantes, de las vitaminas, los alimentos complementarios. Bien, en el punto 4 les explicaré los elementos que son sencillos y son utilizados para los piscicultores comerciales. Aquí se encuentran dos factores productivos. Como primer factor productivo tenemos aquellos que son fijos. Un ejemplo de estos es el capital o los elementos de inversión, que son aquellos que se mantienen constantes y difícilmente varían. Y están después los factores que son variables en la producción, que son aquellos que son partidas corrientes y también son o partidas de explotación. Por otro lado, tenemos los varios tipos de costos de producción. Existen en la piscicultura costos operativos y aquí hablaremos de los costos operativos fijos y de los costos operativos variables. Costos operativos fijos van de la mano con los factores fijos. De esta manera podemos decir que es importante estar al pendiente de los costos de amortización, como también los costos que van ligeramente relacionados con las inversiones realizadas dentro de la granja. Por otra parte están los costos variables, que son aquellos que van de la mano con el factor variable de producción. Es importante tener en cuenta que existe una cuenta adicional que se llama costos operativos semivariables, que son aquellos donde varía la medida de utilización en el método productivo y estos no tienen relación directa. Es muy importante tener en cuenta que esto varía según el piscicultor. ¿Qué quiere decir con esto? Que por lo menos dejando a un lado el costo fijo de la realización del estanque, ya que el piscicultor de subsistencia en su mayoría son los que realizan dichos estanques, mientras que para el piscicultor semicomercial tienen un poco más de costo. Por otro lado, para el piscicultor comercial, sus precios y su aumento es bastante rápido, ya que a medida de que la granja va creciendo, él va necesitando de más estanques. Se debe ser lo más realista al momento de sacar los costos para evitar así pérdida de dinero, pérdida de tiempo y tener trabajos ineficientes y resultados poco rentables o poco favorables. Ahora bien, hablaré un poco acerca de la vida útil de los factores fijos de producción. Es importante tener en cuenta que cuando el tiempo va transcurriendo, dichos materiales se van desgastando o van envejeciendo. A corto plazo, pues esto no se puede notar porque se realizan reparaciones, se realiza el mantenimiento tratando de alargar la vida de dicha maquinaria o de dichos materiales. Pero cuando esto ya no es posible, se tiene que realizar el reemplazo o la rehabilitación de estos materiales utilizados. Esto es llamado vida útil y puede variar según el material que se esté utilizando. Los costos de amortización. Los factores con una larga vida operativa son normalmente sustituidos cuando alcanzan el final de su vida útil. Si el activo puede venderse o todavía tiene algún valor, se dice que posee un valor residual. Para poder sustituir dicho activo, el piscicultor necesita un importe igual del costo de sustitución menos el valor residual. El importe que el piscicultor debe reservar para la sustitución del elemento determinado recibe el nombre de costo de amortización. Este costo se conoce como costo anual de amortización. Para calcular el costo simple de amortización anual correspondiente a cualquier elemento activo, hay que dividir el costo de sustitución menos el valor residual, si es que lo tiene, por el periodo de su vida útil. A continuación veremos un ejemplo para calcular el costo simple de amortización. Tenemos que su costo anual es bolívares 150 millones menos 100 millones entre los 20 años de su vida estimada sería un igual de 2.500.000. Su amortización mensual entonces sería de bolívares 2.500.000 entre los 12 meses que contiene un año, para un total de 208.333,33. Su valor final entonces de cada año disminuye en 2.500.000. Hablaremos de los costos financieros.
Los costos financieros se utilizan ahorros para pagar el costo de factores fijos de producción, los costos de inversión. El piscicultor pierde el interés potencial relativo a esa suma. Si hubiera obtenido del banco, lo hubiera depositado en lugar de efectuar una inversión. O bien, si el dinero se ha obtenido de forma de un préstamo bancario o de cualquier otra fuente de financiación, es necesario pagar intereses por la utilización de dichos fondos. Esto se denomina interés de inversión de capital. Cálculo de rentabilidad. La cantidad de dinero que un piscicultor obtiene por la comercialización de sus peces constituye un ingreso. Suponiendo que el precio permanentemente invariables, dichos ingresos aumentan al mismo ritmo que aumenta la cantidad de peces vendidos, los bienes y los servicios resultantes de los procesos de producción. Los beneficios obtenidos por un piscicultor son la diferencia entre el ingreso por las ventas y los costos de producción. Tenemos unos puntos. A. En caso de que el piscicultor semicomerciales que hayan realizado inversiones relativas pequeñas en factores fijos de producción y cuya necesidad de capital de trabajo es limitada. B. Los piscicultores comerciales con un mayor nivel de inversión en factores fijos de producción deben tener en consideración dos tipos de beneficios. 1. El beneficio bruto. Como se ha dicho antes, es el resultado de restar los costos de operación totales de los ingresos. Y 2. El beneficio neto se obtiene restando los correspondientes costos de amortización del importe de beneficio bruto. La granja es realmente rentable cuando los ingresos son superiores a sus costos totales. Rentabilidad para piscicultores de subsistencia. Los piscicultores de subsistencia solo necesitan llevar un simple registro que permita conocer mes por mes lo que está sucediendo. Teneduría eficiente de registros diarios. Se puede utilizar un diario sencillo. Para este formulario se recibe el nombre de formulario de registro diario y se puede preparar uno similar al ejemplo que les daré a continuación. Tenemos formulario A, formulario de registro diario para piscicultores de subsistencia. Tendremos en la columna 3. Tome nota de cuánto paga en efectivo y lo que necesita para comprar. En la columna 4. Tome nota del número de peces recolectados y, entre paréntesis, el número de peces muertos, como lo vemos allí. En la columna 7. Al vender los peces al día 10 de enero, anote el número en N de peces, pero también la medida si es posible. Se debe tomar nota de cuánto dinero en moneda local vende sus peces. Eso constituye el ingreso en efectivo. Al finalizar del mes, sume los números de las columnas 3 y 8. Verifique los cálculos, sume el número total de peces de las columnas 5 y 6 y 7 debe ser igual al total de la columna 4. De la comprobación de la gestión de la granja al final del ejercicio. Prepare un único formulario y traslade al final de cada mes las cantidades totales obtenidas al pie de cada una de las columnas del formulario de registro diario anterior. Este sencillo formulario se denomina balance anual y proporciona un resumen de todos los gastos e ingresos relativos a la granja durante todo el año. Ahora tendremos el formulario B, balance anual para piscicultores de subsistencia. Se llena la columna 6 sumando el 4 y el 5 para obtener el número total de peces obtenidos por cada mes. Se suman los datos de cada columna desde la 2 hasta la 8 por separado. Aquí se calcula el peso medio de los peces cosechados, que son la columna 7, como peso total dividido por el número total. Recuerden que es 1 kilogramo o 100 gramos. C. Se calcula el precio medio por kilogramo de peces durante el 2019. Se dividen los ingresos totales obtenidos de la venta de los peces, que es de la columna 8, por el peso total de la columna 7. Para obtener el peso total de los peces entregados, se multiplica el peso medio, véase en el punto B más arriba, por el número total de peces dados en la columna 6. F. Se determina el valor total de los peces cosechados durante el 2019. Se suma este valor total de peces dados a los ingresos totales obtenidos de los peces vendidos. G. Se evalúa lo bien o mal que se ha administrado la granja durante el año.
Se resta el valor total de los peces cosechados, el importe total del dinero gastado. A continuación, vamos a hablar del registro y contabilidad de los piscícolas semicomerciales. Comparándolo con los piscícolas de subsistencia, podemos decir que estos llevan registros similares, pero más detallados, enfocados en partidas de gastos y de producción. En primer lugar, se van a registrar todos los importes realizados por fertilizantes, alimentos, sueldos, repuestos, préstamos o cualquier otro movimiento en el cual incurra un desembolso de dinero. En el caso de la producción, no es más que registrar el número de peces que se producen en cada estanque. Un dato importante es que los trabajadores piscícolas que perciban un ingreso relativamente importante por su actividad, se les recomienda acoger las medidas que se dan para los piscícolas comerciales, los cuales vamos a explicar un poco más adelante. Siguiendo con los piscícolas semicomerciales, vamos a hablar de la teneduría eficiente de los registros diarios. ¿Cómo llevar esta teneduría eficiente? Pues bien, se recomienda el uso de formularios, los cuales son herramientas que nos permiten recabar información de la actividad piscícola. Estos formularios están enfocados nuevamente en dos partidas, los cuales son los gastos y la producción. En el caso de los gastos se registran los montos por las cantidades y el concepto por el cual se hizo ese desembolso de dinero. Y en la producción, de igual manera, se registra el número de peces que se producen en el estanque o en cada estanque según sea el caso. Este uso de formularios es una herramienta para ayudar al trabajador piscícola, por tanto, puede estar sujeto a cualquier tipo de modificación que el trabajador considere oportuna y necesaria. Un dato importante es que se recomienda un uso oportuno de esta herramienta, es decir, registrar los movimientos tan pronto como ocurren para evitar que luego se olviden y que se omita información importante. También se recomienda el uso de auxiliares, que pueden ser simples cuadernos cuadriculados o libretas de bolsillo, en las cuales el trabajador, al momento de estar realizando su actividad, pueda realizar las anotaciones de los movimientos o las operaciones que se presentan en el día a día y luego con esta información trasladarla al formulario oficial que se tiene y así recabar la información completa, evitando que se omita, que se pierda o que se olvide. De igual manera, una vez que se tiene esta información transcrita del auxiliar al formulario oficial, es recomendable que se tache o que se indique que ya se transcribió para evitar registros duplicados. Luego de tener esta información, finalmente se totaliza, normalmente es a fin de mes, por lo tanto durante el año se tienen 12 formularios y con esto se obtiene la información necesaria. Ahora entrando como tal en el formulario podemos observar lo siguiente. En primer lugar empezamos con la columna 2, cuyo título es actividades, en las cuales es necesario ser conciso pero preciso en el registro de dichas actividades, aunque es útil anotar el tiempo que lleva dicha actividad en horas. A continuación tenemos las columnas de 3 a la 5, en la cual como vemos se trata de dinero y se anota cuánto se paga en efectivo por los artículos que se tiene que adquirir. Pasamos ahora a las columnas de la 6 a la 9, donde están los peces comercializados según su estanque. Se anotan también el número de peces que se han encontrado muertos. Posteriormente tenemos la columna 10, donde son los peces que se le han entregado a los trabajadores. En la columna 11 los peces que han sido utilizados en la familia. Y pasamos a la columna 12, en la cual al vender el pescado se toma nota del número total, que sería nuestra N, y el peso total, que se expresa en kilogramos. Finalmente en la columna 13 se toma nota de cuánto dinero se recibe al vender los peces. Estos son los ingresos en efectivo. Al final del mes sume los números de las columnas de la 3 a la 13 para obtener los totales correspondientes. Comprobación de la gestión de la granja al final del ejercicio. Una vez recopilada la información de la actividad piscícola en los registros diarios, se debe preparar un balance. Bien, para preparar este balance debemos totalizar la columna de los gastos
se deben totalizar la columna de la producción y totalizar la columna de los ingresos. Analizando los posibles resultados, tenemos en primer lugar que se obtenga un beneficio alto. Esto lógicamente indica una buena gestión, un buen uso de recursos. En el caso en el que hayan ganancias bajas o inclusive pérdida, el trabajador piscícola debe analizar por qué ha ocurrido. En primer lugar, se deben analizar los gastos. Otra variable que se debe analizar es una posible producción baja. Otro dato importante puede ser la mortalidad. Si existe una mortalidad alta en los estanques o en algún estanque, lógicamente se afecta el resultado. Entonces hay que buscar por qué ocurre o por qué se está presentando esta situación. También puede darse el caso en el que se presenten pérdidas inexplicables. También puede darse la situación de que el precio del mercado sea bajo, por tanto nos afecte el resultado del ejercicio. Tenemos el formulario D, que es el balance anual para piscicultores semicomerciales. Entonces tenemos que en la columna 1 vamos a tener todos los meses del año. De la columna 2 a la 4 tenemos los gastos en los que se incurrieron a lo largo del año, por concepto de fertilizantes, alimentos y otros. Y en la columna 5 estos montos se totalizan. Recordemos que esta información ya debe estar presente en la empresa. De la columna 6 a la 9, de igual forma, vamos a transcribir el número de peces recolectados de acuerdo a cada estanque, así como el número de peces que se encontraron muertos. Y finalmente, en la columna 10, vamos a totalizar estos montos. En la columna 11 y 12 tenemos el número de peces cedidos, bien sea a trabajadores o a miembros de la familia. Y en la columna 13 tenemos el total de la suma de ambas columnas. Finalmente, en la columna 14 y 15 tenemos el registro de la información correspondiente a las ventas. En la última fila tenemos el total, que es totalizar todas las columnas, y ya tenemos toda la información necesaria para proceder a hacer los cálculos de interés, empezando por el peso medio de los peces cosechados. Entonces vamos a dividir el peso total entre el número de peces. Esto nos va a dar un monto que en este caso es 224 gramos por pez. A continuación, para calcular el peso total de los peces regalados, entonces multiplicamos el total de peces regalados de la columna 13 por el peso medio que acabamos de hallar. Y esto nos da un peso de 102 kilogramos. Para calcular el precio medio de estos peces, vamos a dividir el monto total que se recibió durante el año por venta de peces entre el peso total de los peces vendidos. Vemos que nos da aproximadamente 700.000 bolívares. A continuación, para calcular el valor total de los peces regalados, entonces multiplicamos el peso total de los peces regalados por el precio medio y esto nos da aproximadamente 72 millones de bolívares. Para calcular el valor total de los peces cosechados, entonces vamos a sumar el valor total de los peces regalados más el valor total de los peces vendidos. Y vemos que el valor total de los peces cosechados suman 231 millones. Finalmente, lo que más nos interesa es conocer la utilidad que obtuvo durante el ejercicio. Sería el valor de peces cosechados menos los gastos. Todo esto del mismo año. Y vemos que se obtuvo una utilidad aproximada de 191 millones de bolívares. Registro y contabilidad para piscícolas comerciales. A medida que las granjas piscícolas de pequeña y mediana escala se desarrollan y se transforman en empresas comerciales, la teneduría de registros precisos y detallados pasan de ser una herramienta de ayuda a convertirse en una necesidad latente dentro de la empresa. Esto es por varias razones. Primero, los registros de gestión de estanques permiten analizar la producción de peces en cada estanque. En segundo lugar, los registros de las transacciones económicas. En tercer lugar, la existencia de buenos registros constituyen una base sólida para realizar cualquier tipo de planificación de actividad o práctica. Diferentes tipos de registros. Existen diversos tipos de registros que permiten gestionar este tipo de empresas comerciales
en los cuales se deben abarcar la siguiente información. En primer lugar, la producción de peces en los diversos estanques. En segundo lugar, las transacciones de la granja, como por ejemplo lo pueden ser los ingresos y los gastos. En tercer lugar, la mano de obra y los almacenes. Y en cuarto lugar, la producción integrada en el caso en el que se presente. Continuando con el tema de registros para la contabilidad de una piscícola comercial, entramos al tema 8.4, donde hablaremos sobre los registros de la calidad del agua para cada estanque. El formulario 3 nos propone un sencillo registro para cada uno de los estanques, con diferentes datos. Es conveniente también agregar que es mejor utilizar una pequeña libreta de bolsillo y así anotar todos los datos y estos llevarlos al formulario. En el formulario número 3 encontramos la fecha y hora en que se determina la calidad del agua en las columnas 1 y 2. En la columna número 3 encontramos la temperatura del agua expresada en grados centígrados. En la columna número 4, la transparencia del disco Secchi. La columna número 5 encontramos el contenido de oxígeno disuelto, el pH en la columna 6, el plan NOM en la columna 7 y sus diferentes tipos de plan NOM. Y en la columna número 9, otras observaciones. Entramos al tema 8.5, donde veremos la teneduría de contabilidad diaria de una granja comercial. La teneduría de buenos registros de los ingresos derivados de la venta de peces y de gastos pagados en efectivo, que serían costos, es esencial para poder determinar a intervalos regulares si la empresa es rentable o está funcionando con pérdidas. Una buena gestión de la granja para garantizar no solo que la actividad es rentable, sino que también su nivel de rentabilidad es lo más alto posible, nosotros presentamos el formulario número 4. En el formulario número 4 encontramos en las columnas 3 y 4 las ventas de peces que se registran y en la cantidad total. De la columna 5 a la columna 9 encontramos los costos variables, entre ellos los peces, fertilizantes, alimentos, sueldos y otros. De la 10 a la 12 encontramos los costos fijos. Ahí se expresan los intereses de préstamo, los costos fijos de pérdidas y otros. Y la devolución del préstamo también depende de la columna número 10. 8.6, donde hablaremos del balance anual para piscicultores comerciales. Partiendo de esta contabilidad ya presentada anteriormente, resulta fácil elaborar un balance anual, como se presenta en el formulario número 5. Al finalizar cada mes, se registran los importes correspondientes totales a cada mes, desde el registro contable diario hasta el balance anual. Formulario número 5 encontramos el balance anual para piscicultores comerciales. En la columna número 1 introduciremos el mes al que nos referimos con cada una de estas informaciones. En las columnas 2 y 3 encontramos el peso y los ingresos de las ventas durante todo el año y los costos variables, fijos y el total de costos en todo el año, el beneficio bruto y la devolución del préstamo. Y al final encontramos un total donde nos da la sumatoria de todo lo que sucedió antes referido durante todo el año. Es preferible disponer de varios estanques y así planificar su gestión para obtener ingresos en efectivo durante todo el año. En el caso contrario, es preferible tener buenos fondos o fondos suficientes o también un capital procedente de préstamos bancarios o beneficios obtenidos de años anteriores. Llenando el formulario número 5 y obteniendo las sumas totales, podemos decir que obtenemos los siguientes datos: el número de peces vendidos y los ingresos obtenidos, el porcentaje o la variación del costo fijo y costo variable en comparación a años anteriores. También podemos obtener en los periodos que tuvimos pérdida y en los periodos que tuvimos ganancia, y la rentabilidad de la granja. Registros del reembolso de préstamos. Cuando se recibe un préstamo de una institución o una persona conocida, se debe mantener un registro de los pagos o del reembolso que se está haciendo de dicho préstamo, como lo veremos en el formulario número 6. Los bancos, a menudo, cuando hacen préstamos, tienden a preocuparse por la capacidad de registro de la persona de su contabilidad. Entonces, al momento de recibir un préstamo, los datos que se deben tener en cuenta y anotar cuidadosamente son
nombre de la persona o institución que está prestando el dinero, fecha de duración de dicho préstamo, el interés que se ha acordado en el préstamo, el importe total del préstamo, el importe al 1 de enero del año corriente y, como último, otras observaciones que se quieran colocar. Así, obteniendo esta información, podemos obtener dos extremos. El primero es la cantidad que se reembolsa cada año. ¿Cómo se hace esto? Se divide el importe total del préstamo entre la duración del préstamo y, como segundo caso extremo, el interés a pagar regularmente. ¿Cómo se calcula? Se calcula multiplicando el importe que se debe en un momento determinado del préstamo por el interés a pagar acordado anteriormente. En el formulario número 6 encontramos cómo se hace la devolución de préstamos. Como lo explicaba anteriormente, está la fecha del préstamo, el periodo de devolución, tiempo de interés, el importe original del préstamo y el saldo pendiente al 1 de enero del año corriente. A un total, esto se cierra Esto es en el año 2019. Este cuadro se hace solamente para un año y se pueden llevar diferentes préstamos. Sobre el registro de pagos a los trabajadores, si en la granja trabajan varias personas y a estos se les paga ocasionalmente, bien sea por obra o a destajo, estos registros se deben llevar como lo mostramos en el formulario número 7. Se debe llevar el registro de cada uno de los pagos que se le hace a cada trabajador, bien sea en efectivo o en especies, durante todo el mes. Al finalizar el mes, se hace la suma de todo lo que se dio como pago a cada trabajador y esta suma nos otorga el costo total de la mano de obra durante ese mes. Es importante recordar que todos los pagos que se hacen por sueldo deben ir en la contabilidad diaria de la granja. En el formulario número 7 encontramos el registro de trabajadores para piscicultores comerciales. Encontramos el nombre de cada trabajador, el tipo de trabajo que realiza dentro de la granja, cuáles han sido los pagos que se les han hecho, bien sea en efectivo o en especie, y los totales para mantener el costo total de la mano de obra durante el mes. Pero si el sueldo se entrega mensual y se entregan anticipos, es importante acotar que se puede llevar un formulario como el formulario 7 mostrado anteriormente para poder mantener control sobre el pago que se está haciendo mensualmente a los trabajadores. Tomando en cuenta que cada vez que se haga un anticipo a un empleado, debe firmar un recibo. ¿Por qué debe firmar un recibo? Porque al momento de alguna disputa con un trabajador es de sustento que se pueda tener estos documentos. Ahora bien, cuando el sueldo es mensual y no se hacen anticipos, se puede llevar un formulario muchísimo más sencillo como lo mostramos a continuación. Si el pago es mensual, este formulario nos presenta una manera más fácil de registrar. Está el nombre, el tipo de trabajo, el importe pagado y la firma de recibido. Registro y control de los alimentos para peces. Una buena gestión de la granja conlleva a tener grandes cantidades de alimento en los almacenes resguardados para así mantener de manera regular la alimentación para estos peces o otros animales. Entonces, cada semana se debe mantener un registro de cómo va la existencia en alimentos en los almacenes. ¿Eso para qué? Para no esperar el momento en que todo esto se acabe y así poderlos comprar. Entonces, podemos hacer y tomar decisiones por anticipado. Ahora bien, nosotros proponemos dos registros para estos tipos de almacenes, que son, en nuestro trabajo, son formulario 8 y formulario 9, que también se pueden llamar introducidos al almacén y sacados del almacén. En el formulario número 8 o el formulario de sacados del almacén encontramos una lista de los alimentos que están en el almacén, los kilos o las cantidades que se han sacado durante esa semana en los días y el total de la semana, lo que nos queda el total del kilogramos diarios y el destino a donde van estos alimentos.
En el formulario número 9 encontramos o vemos el ejemplo también de introducidos al almacén. Tenemos la lista de los alimentos que ingresan al almacén, las existencias iniciales y los pesos que están entrando. Entonces tenemos el total de la entrada en bolívares y en kilogramos, el total de la salida en kilogramos y la existencia al terminar la semana. La gestión de existencia de otros materiales. Es posible que en nuestra granja, se mantenga la existencia de otros materiales que no sean alimenticios, pero eso se pueden llevar con los formularios presentados anteriormente para los alimentos, que fueron los formularios 8 y 9. Estos formularios se deben llevar de manera mensual, ya que la necesidad de estos materiales no es igual a la de los alimentos. Estos formularios se pueden combinar en uno solo y así suministrar la siguiente información: inventarios iniciales, utilización diaria, cantidades recibidas en el almacén, costos y existencias finales. Evaluación del rendimiento para piscicultores comerciales. Este rendimiento se puede evaluar de muchas formas. Lo más importante es que se tiene que tener el conocimiento sobre cada uno de los estanques y el tipo de producción que se está haciendo en la granja, para así dar una opinión más detallada de cómo se está realizando el manejo dentro de esta. ¿Esto para qué se realiza? Se realiza para hacer algunas mejoras o cambios que puedan generar más ingresos en efectivo. Una de estas evaluaciones es calculando el beneficio neto antes de la depreciación. Es el cálculo de los costos anuales de amortización. Esto nos sirve para calcular el costo total de amortización durante un determinado año, teniendo en cuenta las cifras de inflación. Si estas cifras de inflación cambian, para poderlas presentar es necesario consultar a un contador o a un economista que nos asesore en el tema. 9.2. Cálculo de la rentabilidad de la piscícola. Si se ha invertido una suma considerable en construcciones y equipos, se debe restar el importe del costo de la amortización y así se obtiene el beneficio neto, como lo hemos comentado anteriormente. Cálculo anual del activo fijo. Para obtener al final de cada año el cálculo anual del activo fijo, se parte las amortizaciones anuales de cada uno de ellos. En el siguiente ejemplo se explicará cómo hacemos esto. En el siguiente cuadro vamos a encontrar los costos anuales de amortización y el valor de los activos fijos. Entonces, primero que nada debemos tener la edad de la región o la edad del activo fijo al que vamos a amortizar. En este caso encontramos eso en la columna número 5. Para los dos primeros estanques tenemos una vida de 5 y 2 años, para el almacén una vida de 4. ¿Y esto para qué? Para tener en cuenta cuál es su vida útil, que lo encontramos en la columna número 3, ¿ok? Después es importante tener los valores del activo fijo para el año anterior. Esto lo encontramos en la columna número 6. Y para hallar el valor del activo fijo para el año que está cursando, en este caso 2019, vamos a restar el valor del año anterior, 2018, con la amortización anual, que en este caso del primer estanque serían 30 millones, ¿ok? Entonces 30 millones le vamos a quitar a 480 millones, pues nos va a dar 450 millones. Esto en la columna 7. Posteriormente toda la columna 7 la vamos a sumar para hallar así el valor de los activos fijos del año que está cursando, en este caso 2018. Cuando la edad es igual a 0, al igual que su vida útil, significa que el activo ya ha sido amortizado en su totalidad. Cálculo del patrimonio neto. En este caso es importante saber el inventario que tenemos dentro de la granja. De esta manera vamos a empezar a calcular todo el patrimonio neto que hay y darle un valor a la granja. Para hacer esto es importante tener en cuenta dos tipos de medidas. El primero, el cálculo del patrimonio, incluyendo la existencia, y el segundo, excluyendo la existencia. En este caso, por método de practicidad y valor actual, vamos a utilizar el segundo, el cálculo del patrimonio, excluyendo la existencia. ¿Por qué en este caso? Porque a medida que pasa el año puedes sufrir riesgos con los peces o los animales que hay dentro de la granja. Pueden morir, puedes sufrir un accidente, entre otras cosas, ¿ok? Para el cálculo de estos tipos de patrimonio debemos seguir un procedimiento. Primero que todo es importante saber la población que hay de peces, la población de animales. ¿Cómo calculamos esto? Vamos multiplicando kilos por el precio del kilo en el mercado, y esto va a ser igual a la población
de peces o animales en el mercado. Como segundo paso vamos a hallar la existencia que hay dentro del almacén. ¿Cómo hacemos esto? Con los últimos registros que obtenemos de facturas y demás compras, vamos a ver qué existencia hay dentro del almacén para así poder obtener también o agregarlo dentro de los activos que van a ir para el patrimonio neto. Vamos a hallar el valor de los activos fijos para ese año. En este caso debemos restarle la amortización anual al valor actual o al valor del activo fijo en el año anterior, 2018, y así vamos a obtener el cálculo o el valor de los activos fijos. Aunado a esto le vamos a sumar el dinero en efectivo que tenemos dentro de la granja. Y segundo, vamos a hallar las cuentas que le vamos a cobrar a los clientes o cuentas que nuestros clientes nos deben a nosotros para así también sumarlo en los activos. Ok, a todos los activos que hemos hablado ya, la población de peces, población de animales, existencia en almacén, valor de activos fijos, dinero dentro de la granja, cuentas por cobrar, le vamos a restar todos los pasivos o deudas que incluyen en esto: facturas, hipotecas, cuentas por pagar, impuestos y demás, que vayamos a restarle o tenemos durante el año para poderle restarle patrimonio neto. Y así aplicamos la fórmula de la contabilidad: activo menos pasivo igual a patrimonio. Cálculo de costo y rentabilidad de una parte determinada de una línea de producción. Es importante resaltar que dentro de la granja pueden haber varias líneas de producción con diferentes costos y diferentes beneficios. Tengamos en cuenta que a mayor beneficio tenemos que sacar los menores costos para que así podamos obtener gran rentabilidad. Es importante resaltar que se pueden seleccionar algunas líneas de producción que tengan mayor rentabilidad según lo que tengamos a nuestra disposición en el almacén. Para las granjas de diferentes líneas de producción, pues bueno, en este caso se van a dividir la mano de obra, la alimentación y la amortización según la contribución que tengan estas líneas dentro de la empresa. Para el cálculo de los costos y posteriormente de los beneficios, pues bueno, debemos utilizar los datos más recientes de los costos. ¿Qué costo vamos a hallar? Para hallar el costo de producción debemos sumar costos de alimentación, costos de amortización, costos de herramienta, alimentación, mano de obra y todo lo que utilicemos para la cría de estos peces en los estanques. Y posteriormente estos costos, que se van a llamar costo de producción o la suma de toda esta masa de costos, se los vamos a restar al costo de venta, el costo que yo lo vendo al mercado, para así obtener la rentabilidad de estas líneas de producción. Rentabilidad media de las líneas de producción de la granja. En este caso pues vamos a hallar, obteniendo la fórmula de los tres aspectos: costo, venta, beneficio, pues vamos a hallar lo medio que debemos obtener o cuánto más o menos se vende, se compra y cuánto nos va a costar producir cierto estanque por los peces que hemos producido. Pues bueno, primero que todo vamos al apartado de costos. En los costos pues vamos a sumarle los costos de producción y de amortización en caso de que los haya a los costos totales, y esto lo vamos a dividir entre el peso de los peces producidos, y esto nos va a dar un costo medio, cuánto más o menos nos va a salir producir esa cantidad de kilos de peces. Segundo, el precio de venta. Pues bueno, el precio de venta también va a ser práctico. Los ingresos que obtuvimos por las ventas entre los peces, el kilogramo de peces vendidos, esto nos va a dar como resultado el precio de venta, más o menos como media. Y el tercer, el beneficio. Pues bueno, ya obteniendo el costo medio y el precio de venta medio, vamos a obtener un beneficio medio. Valores medios de producción anual. ¿Para qué vamos a hallar estos valores? Pues bueno, para hacer una comparación entre granjas con condiciones similares y así ver en qué he fallado o cómo voy según estos valores. Pues bueno, ¿cómo se obtienen estos valores? Vamos a dividir el peso producido anual de peces entre el área total de estanques de peces. Vamos a hallar el valor medio de la tasa de conversión anual, TCA. Bueno, ¿cómo hallamos esto? Pues los kilogramos por los kilos de peces producidos. Hallamos esto, los alimentos dados entre los kilos de peces producidos. Esto nos va a dar como resultado el valor de TCA. Es importante saber que estos dos últimos valores que hemos hallado lo vamos a obtener para hacer comparaciones entre granjas con condiciones similares y así poder tener en cuenta si estoy fallando o voy súper bien en la granja que obtenemos. En conclusión, pues es una contabilidad extensa y aún así muy bonita, ya que podemos obtener y conocer que todas las granjas, además de tener una contabilidad que es lo acostumbrado, ganado, gallinas, hectáreas, matas, siembras, demás, también van a tener
estanques que producen peces como cachamas, truchas, entre otros. Pues bueno, esto también lleva una contabilidad, no solo la contabilidad se le lleva a las empresas, sino también a las granjas que forman una parte que nos prestan un servicio a nosotros, y este servicio pues va a tener una contabilidad estándar. Pues bueno, espero les haya gustado nuestra exposición, nuestra contabilidad agrícola piscícola, y pues si tienen alguna corrección o alguna cuestión que hacernos a nuestro grupo, denle me gusta y abajo en los comentarios pues nos pueden decir.